Vamos acá este esquema donde vemos, bueno, sabemos que son proteínas, que son grasas, y todo esto está en un tejido conectivo. En tejido conectivo también puede traducirse de repente en palabras, tejido conectivo, fibras musculares como carne, ¿verdad? Pero eso está en algo. Esta composición, ¿qué es? Es una propiedad tiene un nombre, es una propiedad que tienen las proteínas que les mencioné, si mal no recuerdo, sí les mencioné, y tiene que ver bastante con una propiedad que se ha evaluado en la parte práctica. ¿Qué es? ¿Qué es un embutido? La emulsión. Correcto, muy Ah, bien, está bien, es una emulsión. Vemos acá, hay grasas por acá, hay fibra muscular, con certeza que hay agua por acá también, y todo está en una emulsión. Los embutidos, pues, están elaborados de carne, ya sea roja o de aves, o combinados también. ¿Se acuerdan cuando vimos en el camal también, cuando fuimos? Era un camal de porcinos y de vacunos. Pero, no sé si todos escucharon, pero dijeron que al lado había otro camal, me parece que era de equinos, ¿verdad? Entonces ahí también se puede combinar. Mal. Comen carne de equino también ustedes, y normalazo. ¿Sí saben qué son los equinos, verdad? Bueno, si no, ahí buscan en internet. Bien. Entonces ahí estos se mezclan y sale pues una emulsión. Básicamente esa es la idea con la que nos debemos quedar. ¿De qué es? Puede agregarse, no, lo que normalmente tiene un embutido es carne, grasa, especias. Algunos le agregan almidones para darle una textura. Ah, bueno, y el agua, pues también que es importante el agua. Darle textura también al embutido. Ya de manera más industrial se le agregan mejoradores, en este caso, y también la sal de cura, también, aunque también se puede hacer embutidos sin sales curantes. Sí, es verdad, también se puede hacer eso. Claro que si no tiene eso hay que tener un mayor cuidado, porque en las sales de cura, o los nitritos también, o nitratos, de por sí ejercen un efecto antimicrobiano. Es como que eso ya minimiza bastante la carga microbiana, pero también el exceso de esos aditivos, bueno, el exceso del mismo no, sino del exceso del consumo de los mismos puede ocasionar daño a la persona. Así es. Es como el alcohol, ¿verdad? El alcohol de por sí no es malo. Si por ejemplo alguien toma acá, no voy a decir quién tiene cara de bebedor acá, porque en fin. Pero es la dosis, ¿verdad? Es la dosis la que nos puede hacer mucho daño. Entonces, frente a esas circunstancias, el consumir excesivamente alimentos que tienen estas sustancias sí nos puede ocasionar daño. Y acá encontramos los tipos, ¿verdad? Para ser más claros. A ver, observen qué características tienen esto y qué tipos de embutidos crees que sean. ¿Qué tipo de embutidos serán? Sus características. Y no me digan color rojo, por favor. Quizás no conozcan a todos, pero por lo mínimo uno de estos tres lo deben conocer. ¿Mm? ¿Qué tipo de embutidos son estos de acá? Profesor, Ok. Dime, Alexander, ¿qué tipos? No, pues, ¿qué? No, ¿qué nombre? Dime, comenta. puede decir una, lo veo su textura, porque hay algunos, se ve que hay uno que se ve como blando y a otros que se ve duro, algo así. Ya, blando, duro, muy bien. Gracias, Alexander. Claro, lo que dicen ver es cierto, chorizo, salchicha y jamón. Pero ¿cómo lo ven? O sea, blando, duro. ¿Qué es eso? ¿Está duro? ¿Está blando? ¿Está qué? El Está... proceso.
al que han sido sometidos. Por ejemplo, el primero se ve que está crudo, en cambio los otros ya han tenido un tratamiento térmico, se han cocinado, así. Bien, muy bien, Mayerly. Sumado lo que dice Gerson también. Correcto. Sumado también a lo que han comentado sus compañeros, que si está blando, blando, o sea, no que esté hablando, sino que esté blando de suave. Este, lo que comenta Mel también, que son un chorizo y una salchicha. Y sí, todos acá en común, incluso las salchichas son embutidos crudos. Estos de acá, para consumirlos, tenemos que cocerlos. Entonces, esto es lo que tienen en común estos de acá. Son embutidos crudos. Así es. Y acá, estos de acá. Ah, ¿qué serán? Estos están buenos. Acá vemos. Bueno, acá ya debes saber qué es esto, qué es esto y qué es esto. Esto es algo común, un clásico, a veces un lonchecito, ¿verdad? Cuando llega visita, a veces se van a comprar algo. Ya trae esto de acá, ya, listo. Con pan, salvo del apuro. Y café. Si pueden identificar qué son, genial, identifíquenlo. Pero más allá de eso, ¿qué tipo de embutidos serán? Hmm, complicado. Por si acaso, para aclarar, la salchicha no es que esté cocinada, sino que el color del achote, creo que le agregan, es lo que le hace, parece que estuviera cocido. ¿Qué será? Curados. Hmm, no necesariamente. No son curados. De por sí, el embutido anterior también era curado. Pero estos tienen algo en particular. Y quizás está bien si no lo sepan, de momento porque esto lo van a ver en procesos. Pero miren las características que tienen. Observen. Ustedes han comido estos embutidos. Muy bien, Erika, escaldados. Muy bien. Alguien leyó su material. No, está bien, Erika, muy bien. Escaldados. Y bueno, ustedes saben qué es el escaldado, ¿verdad? Es un proceso térmico en lo cual, en este caso, bueno, buscan que se cosa un poquito. Entonces, estos embutidos son sometidos una vez que ya se han formado la masa a un tratamiento térmico que conjuntamente con las propiedades que tienen van a darle esta forma embutida, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que esto no es la única clasificación, hay varias clasificaciones. Por ejemplo, una de ellas es utilizado tripa natural o tripa artificial. Generalmente los de tripa natural son aquellos embutidos que necesitan respirar para que terminen su proceso. Y digo respirar porque necesitan eso. Si es una tripa artificial no se va a lograr. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, ¿por qué les comento esta clasificación? Porque tienen que tener en cuenta que en función al tipo de embutido del proceso hay diferentes peligros. Se supone que acá, si está escaldado, entonces va a minimizar de repente alguna carga microbiana en un paso anterior. Podemos tenerlo en cuenta. Pero si es crudo, la cosa cambia. Es más, en embutidos que son escaldados, un poco el tema de la temperatura ya es un poco más flexible porque va a haber un proceso de tratamiento térmico, pero en crudos no. Bien, y finalmente, estos de acá. Personalmente no son de mi agrado, pero hay gente que sí les gusta, pues. Y si les gusta, a buena hora. Coman eso. ¿Qué tipos de embutidos son? ¿Sí los conocen a ambos? ¿Sí, Mayerly? Esos ya deben ser los cocidos. Ah, muy bien. Ya deben ser. Cuando dice ya debe ser, indica pues de que por descarte, ¿verdad?
Y claro, los que los quemados. No, Gerson, no son quemados. Así es su color de la morcilla. ¿Ya? O también que algunos le dicen rellena, ¿verdad? Según se les escuchado de ahí. Y es que estos embutidos de acá son cocidos porque previamente han tenido que cocerse para realizar ese proceso, ya sea en el paté o ya sea también en la morcilla que tiene sangrecita. Entonces, así, no son quemados. Cuando les pregunten en el examen, X o Y motivo, si responden quemados, le echan la culpa a Gerson. Los quemados. Gerson, no te dejes guiar por el color. Muy mal. Mañana, si no tienes suerte, se te puede quemar la muestra que vas a hacer. Ya te hablarán tus compañeros del grupo de lunes. ¿Cómo han sufrido? Bueno. Ah, por cierto. Bueno, ya después les hablaré de esto. Bien, genial. Entonces vemos que también en función a estos tipos de embutidos también hay diferentes cosas o pautas que debemos tener en cuenta. Correcto. Vamos ahora con algunos defectos que tener en cuenta. Sucede de que esto obviamente pues no es lo que no van a ver en un producto terminado, al menos en el mercado, pero posiblemente sí en su proceso cárnico. Digo posiblemente porque puede ser que no, pero si se da, más o menos tienen que tener una idea de por qué se da. Y ahí es donde se puede ver. A veces porque hay cosas que quieras hacer en procesos pilotos, no se tienen tanto control, es lo normal. Por ejemplo, cuando hay una separación de grasa, lo indica acá, es porque normalmente ha habido una mala formulación de la misma. O un factor que es importante es el pH. Con un pH demasiado bajo, esto va a repercutir en las propiedades de emulsión. Por lo tanto, va a separar. Acuérdense que las propiedades de emulsificantes están relacionadas con el pH. Bueno, ya les dije ya, ahí para que buscan. Ah, no, no les he dicho, pero está en su cuestionario ahí para que investiguen qué relación hay. Entonces es lógico, va a haber una separación. Ahora, temperatura del cúter superior a 18 grados centígrados. Por eso les comentaba de que la temperatura también es importante en el proceso. Por eso a veces también se le agrega hielo para que minimice esa carga, esa carga calórica o elevada temperatura. Entonces, bajamos la temperatura y va a ayudar a que se forme, en este caso, esta textura uniforme. Similar así como el helado, ¿verdad? Ustedes han hecho helado. O bueno, ¿se han hecho helado? Pregunta, ¿se han hecho sí o no? Sí, 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 profesor. Y el helado está con hielo, ¿verdad? Se coloca, se mezcla con baja temperatura. Algo similar así también. Para que se llegue, en este caso, se llegue a facilitar esa textura que lo va a uniformizar todo. O si no, va a quedar cualquier cosa. Entonces, esto. Después de todo, cuando se muele con la cúter, está caliente. Lógico, si está a 8000 revoluciones. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Las deformaciones, o sea, que el embutido salga de repente un poquito más hinchado por un lado, por otro lado. Exceso de ligantes. Hay sustancias, hay aditivos que cumplen esta función de ligantes. Entonces, si por X o Y motivo se le agrega una proporción inadecuada, esto va a repercutir. Es como si, por ejemplo, a aquellas personas que cocinan postres agregan mucho polvo de hornear a algo, a una masa, por ejemplo, dulce o una galleta. ¿Qué va a pasar? Se va a recontraexpandir, ¿verdad? Entonces, una analogía similar acá.
Y otra cosa, también lo que puede suceder es el exceso también del escaldado que va a hinchar el músculo cárnico, o también, como indica acá, por exceso de agua. Entonces, demasiada agua va a hacer que el producto esté un poquito más blando y fácil de deformar, como un embutido así medio crudo. Y ya, las coloraciones defectuosas, que es lo más visual que podemos observar. Ya vemos algo verde, ya hay un microorganismo ahí, un lactobacillus. También sucede de que el nitrógeno reacciona, entonces también le va a dar un color característico, medio verdoso, medio así. Entonces hay que tener en cuenta eso de ahí. Ciclo de curado incompleto. El ciclo de curado se refiere a cuando el curado básicamente es cuando se le agrega las sales de cura. Entonces de repente no ha pasado el tiempo suficiente y por lo tanto también afectan el color, porque las sales de cura reaccionan con el oxígeno y la mioglobina del músculo cárnico. Entonces si ha tenido el tiempo insuficiente, no va a haber tiempo para que fije ese color rojo también. O polifosfatos mal homogenizados o adicionados en exceso. Eso también sucede. Entonces, estos son los defectos que si ustedes encuentran en sus embutidos, pueden atribuirles a esto. Yo tendría más cuidado con el tema microbiológico. Bueno, y personalmente mi enfoque va más ahí, pues porque es un poco más, afecta más a la persona. Bueno, en fin, que tenga una textura distinta, todavía pasa, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de críticos, de defectos críticos mayores y menores del año pasado? No me respondan porque quizás no se acuerdan. Este, pero de los críticos, estamos hablando de aquellos que causen daño, incluso puedan matar. Por eso, más allá, lo que más me llamaría la atención son los efectos de un crecimiento microbiano, pues que pueda atentar a la inocuidad de la persona. Genial. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Todo claro?